Vamos a nuestra entrevista central con un invitado de lujo, especial para nosotros. Don Noel Ureña es el presidente de la Asociación Nacional de Empresas Industriales de Herrera, que nos acompaña en esta mañana. Bienvenido, don Noel. Bien, muchas gracias, Gilbert. Buenos días para todos. Loreni, Cristian, un placer estar con ustedes en el día de hoy. El placer es nuestro. Igual, de verdad, buenos días, don Noel. Y qué bueno que usted está aquí, porque yo creo que no hay uno que pegue más en este momento para que nos dé una aclaración sobre este proceso o este proyecto de ley de aranceles cero de los 69, 67 productos de primera necesidad de la canasta básica familiar. ¿Qué opinión tienen los de su asociación de industriales de Herrera? Bueno, nosotros por naturaleza, Herrera, que se creó en el año 1966 y que la razón de crear esa ley era para sustituir las importaciones por la industria nacional. Nosotros vemos con mucha preocupación que nosotros queremos crear empleo, queremos promover la inversión. Sin embargo, la línea que estamos recibiendo no es la línea adecuada. ¿Por qué? Porque las importaciones de productos terminados lo que conlleva es a la falta de empleo, falta de inversión, porque nadie va a invertir, tanto local como inversión extranjera, y va en detrimento de la producción nacional. Nosotros no entendemos por el hecho de que, por un lado, vimos cómo el gobierno aclaraba y nos felicitaba por el buen desempeño que tuvimos durante la pandemia, porque en este país no faltó nada, o sea, se produjo con calidad y con eficiencia. Entonces, no entiendo el por qué, o nosotros no entendemos por qué en este momento que hay una crisis a nivel internacional creada por el conflicto entre Ucrania y Rusia, no hay la credibilidad ni hay la seguridad de que nosotros también podemos producir bienes y servicios que permitan abastecer la canasta familiar. Ahora, nosotros estamos de acuerdo en que algunos renglones de materias primas que se dedican básicamente para producir renglones que son básicos y parte importante de nuestra canasta familiar, se traigan con tasa cero, pero es insumo, materias primas, no productos terminados, porque ahora lo que nosotros tenemos que buscar es cómo nosotros hacemos nuestra industria más competitiva para poder en el futuro no solamente producir para el mercado local, sino también poder producir desde acá. Don Noel, ¿ustedes le han explicado eso al gobierno? Sí. ¿Y por qué no ha acogido esa propuesta de ustedes? Bueno, recuérdate que el gobierno tiene muchos entramados, entonces muchos asesores. ¿A quién directamente usted le explicó eso? No, nosotros nos hemos reunido inclusive con el mismo presidente de la República. O sea que... no fue de que con un tercero... No, y a nivel, por ejemplo, del Ministerio de Industria y Comercio, pues también nosotros cuando tenemos la oportunidad le hemos dicho. O sea, y de hecho, de alguna manera, el Ministerio de Industria y Comercio está desarrollando proyectos para promover la industria nacional. Por eso es que nos sorprende mucho que se permita llevar al Congreso un proyecto como eso que va en detrimento totalmente con de ese la industria tema de los nacional. aranceles. ¿Ustedes participaron directamente con el presidente, le explicaron esa posición, ustedes los invitaron para que participaran en reuniones antes de mandar ese anteproyecto al Congreso? No, antes de que se mandara ese anteproyecto, por lo menos la Asociación Nacional de Empresas e Industria de Herrera, a nosotros no nos consultaron para eso. Porque nosotros sí habíamos dicho anterior a eso que necesitábamos que la industria nacional, los renglones que tienen que ver con la producción de la canasta básica, se estudiara los orígenes de dónde vienen y donde no hubiese tratado de libre comercio, que se aplicara tasa cero. Traerlo así, eso va a dar resultado. Da resultado porque eso es un proyecto que es a largo plazo. No, lo que el gobierno está aplicando, traer productos libres de arancel.
¿Producto terminado? Sí. No, jamás, porque es que el producto terminado va en contra la producción nacional. Y lo que crea empleo no es las importaciones, lo que crea empleo es la industria nacional, Claro, la producción nacional. claro que sí. Mira esta carta que fue enviada, nosotros la publicamos esta mañana, en agosto de 2021 del Ministerio de Agricultura para aduanas, solicitándole la liberación de aranceles para apoyo traído de Estados Unidos y Brasil. Dígase que parece no ser nueva la decisión de traer algunos productos sin aranceles. Y yo quisiera saber si ustedes estaban en alguna medida conscientes de ello o si el Estado dominicano le consultó en ese momento y las implicaciones que eso pudiera tener en el mercado. No, ese es cuando se ocurrió eso, no fuimos consultados. Agosto 2021. No fuimos consultados porque la idea es que renglones, porque por ejemplo nosotros producimos pollo. Nosotros producimos pollo, sí, pero es prácticamente ensamblar el pollo. ¿Por qué? Porque por ejemplo todo lo que tiene que ver con el alimento del pollo, el maíz es importado, los antibióticos son importados, casi todo es importado. Todo lo que tiene que ver con vitaminas y todo eso que contribuye en la producción del pollo a nivel local es importado. Entonces, esos son los renglones que hay que traer con tasa cero de los países donde ya no hay realmente un acuerdo comercial. O sea, suponen ustedes, hago la pregunta. Que pero imagínense ustedes, un país como Brasil, el tamaño que tiene Brasil, los incentivos que tiene Brasil para productos de la canasta básica familiar. Digamos, el caso del pollo, para seguir el mismo ejemplo. Nosotros no competimos con Brasil de ninguna manera, o sea, porque que no es que vale. La producción masiva de Brasil, o sea, no es lo mismo tú producir para 10 millones, 11 millones, 12 millones de habitantes, que tú producir para 200, 300 millones. O sea, No, que mismo, no vale la comparación. No de que vale la Colombia, comparación. Brasil, Salvador se está probando. Eso no vale. Eso es que son países que están por encima de nosotros, son países más industrializados y también son países donde existe el incentivo a la industria nacional, que es el camino que nosotros tenemos que seguir, apoyando la industria nacional, haciéndola cada vez más competitiva y hacer lo que hay que hacer que la industria sea innovadora, que la industria también cumpla con sistemas de gestión de calidad, que la industria también use nuevas tecnologías para ser más competitiva. Es por eso que nosotros en este año inclusive tenemos el segundo simposium de Herrera, donde esos son los 3 temas fundamentales, porque esos son los temas que nosotros tenemos que plantear y es donde nosotros tenemos que avanzar. Ahora yo le voy a decir algo, don Noel. Al parecer todo pinta a que en el Congreso se va a aprobar ese proyecto de ley tasa cero para aranceles. Si usted se fija, hace 2 días el CONEP y la ARD estaban en contra, pero ayer variaron de alguna forma su parecer y ya hay un acuerdo sobre la mesa que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, presentó ayer en el desayuno del Listín Diario. Si esto se aprueba, ¿qué consecuencias traería inmediatas tal vez para estos industriales que usted representa en Herrera? Eso sería una herida mortal para el sistema productivo nacional, no solamente para la Asociación de Herrera, sino para todos los industriales a nivel nacional. Nosotros vemos, por ejemplo, que por el medio hay un tema político. Fíjense que se aprobó, pero se aprobó con ¿qué participación se aprobó? Con la mayoría absoluta del partido de gobierno. O sea, la oposición no estuvo ahí. El día anterior se sometió y no se aprobó, pero con la mayoría del PRM fue aprobado. Entonces, si esa es la línea y insisten en eso, yo pienso que sería un duro golpe a la industria nacional y sería un contrasentido con los planes que el mismo presidente de la República tiene en términos de lo que es la industria nacional. Sabemos que el presidente, aunque se apruebe, yo no creo que el presidente va a derogar un decreto como ese que va en contra de la industria nacional. Tampoco eso de que es transitorio. Señores, por 6 meses... Aquí no hay nada transitorio.
y por 6 meses no se ve el impacto, porque esto es un impacto que se ve a largo plazo. ¿Usted entiende que se quedaría permanente si eso se efectúa? Oh, pero si yo soy un importador Ay, ay, ay. de arroz, de cebolla, o soy un importador de pollo, para seguir con el mismo ejemplo de Cristian, y yo importo 10.000 o 20.000 toneladas de pollo, ¿qué me obliga a mí que en 6 meses yo tengo que venderla obligatoriamente? No. ¿O qué me dice a mí que yo lo voy a vender a un precio subsidiado si los precios del mercado me permiten ganar más dinero? Claro, lo que explicábamos ayer con los mouse. Y no, O sea, Así no es. tiene, no hay tiene como sentido. limitar. Vale. Porque eso planteó ayer a IRD, que bueno, está bien, estamos de acuerdo, pero con limitaciones en la cantidad de importación, que eso vaya a un consejo para que ese consejo sea que autorice. Eso no bastaría para poder, digamos que, evitar situaciones complejas que se pudieran dar en el futuro. Lo que pasa es que como está presentado el proyecto, no especifica ni los países, ni la cantidad, ni en qué condiciones. Entonces, todo eso habría que transparentarlo. Pero aún así, transparentándolo, nosotros somos de la idea de que lo que tenemos que fortalecer es lo nuestro, es la industria nacional, que nosotros tenemos que seguir empujando, que ha dado resultados. Señores, la industria dominicana ha ido creciendo y se ha ido tecnificando, se ha ido mejorando. No hay que ir lejos, sectores como alimentos, cosméticos, productivos, todos son sectores que ustedes ven la diferencia. A propósito de eso, Noel, el tema del empleo, ¿cómo lo perciben ustedes? ¿Hay mayor creación de empleo? ¿Falta más? ¿Hemos superado el déficit que teníamos fruto de la pandemia? Mira, increíblemente nosotros hemos ido recuperando rápidamente la cantidad de empleo que teníamos antes de la pandemia. Hay algunos sectores que se deprimieron, pero hay otros que se han dinamizado. Ahora, tenemos que seguir con una política clara de qué es un empleo y que si estamos creando empleo de calidad. De calidad. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que hay mucha cantidad de gente empleada, pero no son empleos formales, digamos, que estén dentro de la seguridad social, dentro de un plan de ahorro, un plan de retiro, que le quita presión al gobierno. Nosotros tenemos que enfocarnos ahora mismo en educación y trabajo, que es la única forma que tienen los países para desarrollarse. Todos nosotros que estamos en esto, siempre aparece, tenemos mucha gente que lo primero que cuando nos ve dice, ayúdame con un empleo, no estoy trabajando, te mandan 10, 1, 2, 4 currículum. Y el presidente ha dicho, y el propio Hito Bisonó, que hay cantidad de empleos que han creado, pero la gente sigue en la calle desempleada, o sea, como que hay una dicotomía ahí. Sí, porque la creación de empleo va a depender de nuevos emprendimientos y también de beneficios que se produzcan para promover la inversión. Entonces, si por un lado tú no tienes ningún tipo de política que atraigan a la formalización de las empresas, tú ahí estás perdiendo un capítulo muy importante para tú crear empleo. Y si esos programas que tú tienes dirigidos, por ejemplo, a las empresas ya existentes y hacer un plan de verdad realmente, que no sea un plan político momentáneo, que pase de la teoría a la práctica. Por ejemplo, el gobierno ha dado señales de muchas acciones que pueden ayudar al empleo. Por ejemplo, esa medida de que el gobierno quiere convertir los liceos públicos en centros tecnológicos y de desarrollo para que la gente, los politécnicos, para que la gente pueda salir ya no solamente con un bachillerato normal, comercial, sino con una carrera técnica que le ayude a colocarse pero en eso el es a primer largo empleo. plazo, Noel. Sí, pero son acciones que hay que tomar. Si tú no comienzas algo, no tienes la posibilidad de que tú puedas terminarlo alguna vez. Primero tienes que comenzar. Entonces, si esas acciones se combinan con proyectos puntuales para que el primer empleo sea una realidad, que no sea solo de palabra, que sea realmente,
y que se establezcan las condiciones para que las empresas creen ese empleo. Por ejemplo, que tú puedas tener una persona en calidad de pasante por 6 meses en una empresa, pero que en esos 6 meses tú no tengas que pagar seguridad social, tú no tengas que, te puedas desprender de algunos servicios que son obligatorios, unos compromisos que ¿Usted tiene. comparte con la reducción o achicamiento del Estado con una alianza con el sector privado? Pero es que el sector privado está para desarrollar infraestructura, para crear riqueza, no solamente para el sector privado, sino para producir los recursos para el sector público. Entonces, la alianza público-privada no es mala, el asunto es cómo se enfoque y cómo se realice. Si las políticas están bien definidas y están mediante un contrato transparente y todo eso, yo no le veo mayores inconvenientes. Mire, hay una parte del tema anterior sobre el tema de arancel cero que a mí me llama la curiosidad y me gustaría saber si usted tiene alguna respuesta. ¿Por qué si varios sectores sociales, industriales, productores están en contra? ¿Por qué usted cree que los legisladores del PRM y el propio gobierno continúan promoviendo este proyecto? Bueno, desde el punto de vista político, quizá no te podría decir, no sé si hay algún tipo de interés político, pero no me parece a mí ¿Interés político? Puede ser, pudiera ser, especulando, pero tampoco entiendo si este país es de todo y si es un país que nosotros queremos que avance, que se desarrolle, y la industrialización es el camino al desarrollo de los países, no entiendo por qué esa actitud, pero no conozco realmente en el fondo qué se trae detrás. Don Noel, el asesor económico del Poder Ejecutivo, Pedro Silverio, hace aproximadamente 2 meses, había planteado que antes del 2024 se estaría hablando de una reforma fiscal en República Dominicana, y yo quisiera saber su opinión. En caso de que se aplique, ¿qué debiera contener? Y en caso de que usted entienda no deba aplicarse, las razones por las que no. Mira, el tema de la reforma fiscal, o sea, el mundo entero estuvo en crisis. Esa crisis complicó y nos llevó de una crisis sanitaria a una crisis económica. Todos los países van a estar obligatoriamente compelidos a tener que hacer reformas fiscales para aumentar los ingresos, para poder hacer frente a esos préstamos que hicieron. Casi en el mundo entero todo el mundo hizo préstamos. Ahora, el momento todavía no es el momento adecuado para hacer eso. ¿Por qué? Porque estamos en una situación inflacionaria. Cualquier medida impositiva ahora mismo lo que haría sería expandir la inflación. Expandir la inflación y no sería el momento adecuado para eso. Ahora, de que va a haber que hacerlo en su momento, hay que hacerlo obligatoriamente porque se necesitan ingresos para poder suplir cada una de esas necesidades económicas que tienen cada... El momento ideal sería cuando la inflación se normalice. Bueno, justo en ese momento se normalizó la inflación, comenzamos a discutir reformas fiscales. Lo que pasa es que eso es un proceso, y es un proceso que lleva tiempo, como tú mismo lo señalas. O sea, es un proceso que hay que ir gradualmente y creando las condiciones para hacer eso. O sea, bajar la inflación, aumentar la producción nacional y no solamente producir para nosotros, sino desarrollar todo un esquema para exportación. ¿Para qué? Para buscar moneda más dura que la nuestra para poder hacer frente a esas situaciones. Hace unos días César Bargán estaba con nosotros aquí y del CONEP y decía que República Dominicana es uno de los países que goza en toda la región de paz social, estabilidad política y crecimiento económico. La gente entiende esos factores como parte de la calidad de vida, como parte de su crecimiento, como una ventaja positiva para nuestro país en el clima en el que estamos, sobre todo con los temas que usted ha mencionado, tanto la pandemia como la actual guerra entre Rusia y Ucrania. Mira, nosotros tenemos un país, gracias a Dios, privilegiado. Nosotros contamos con paz y con todo eso.
también con crecimiento económico, como te dijo César, eso es correcto, pero no se corresponde el nivel de crecimiento económico con el nivel de inflación que nosotros estamos... Y el crecimiento que revelan las cifras del Banco Central, por ejemplo, que hoy salían... Hoy anunciaban una reducción de Señores, la proyección. Lo que tenemos que diferenciar es lo que son los aspectos macroeconómicos y los aspectos de la microeconomía. Nosotros necesitamos seguir dinamizando la microeconomía. ¿Cómo se hace eso? Fácil, incentivando nuevos negocios, negocios pequeños, buscar las condiciones de que esos negocios puedan operar adecuadamente. Nos queda un minuto para concluir la entrevista. Quisiera escuchar la posición de usted porque el Banco Central ha venido tomando algunas medidas con la tasa de interés y usted tiene préstamos con los bancos. Todo esto incrementa los niveles del préstamo. ¿Cómo le afecta a ustedes, a los industriales, esta medida? Mira, todo lo que tiene que ver con tasa impositiva o tasa activa de préstamo y todo eso nos afecta, pero es algo que obligatoriamente tiene que ocurrir. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, parte de los factores que tienen que ver con el índice de desarrollo, el índice también de inflacionario, tiene que ver con la tasa de cambio. Si tú no aplicas ese tipo, si tú no aplicas, sí, porque por un asunto lógico, si tú subes la tasa en pesos para préstamo, va a haber menos pesos para comprar más dólares, o sea, la moneda más dura. Desmonetizando. Entonces, de alguna manera hay que hacer eso para que la prima no siga incrementándose. Esas son medidas que tienden, y no solamente lo estamos haciendo nosotros, si te fijas, hasta en Estados Unidos ya la tasa impositiva está cambiando, está aumentando precisamente para poder buscar un equilibrio y controlar la inflación por tasa de cambio. Entonces, eso es una medida que aunque nos afecta a nosotros es inevitable. Lo que hay que buscar son otras medidas compensatorias para que no impacte de una manera importante. Bueno, muchas gracias, don Noel, por habernos acompañado esta mañana. Gracias, don Noel. No, Gracias a ustedes. Gracias. De su casa y ya sabe. Gracias. Esperemos que en 6 meses, como le dijimos ayer a Fernando Durán, la historia sea positiva que contar. Okay. Usted ya vio, hoy, Día Nacional del Periodista, nosotros nos despedimos hasta mañana, si Dios lo permite, cuando a las 6 de la mañana volveremos con Despierta RD. No se mueva.